No sabéis las ganas que tenía por fin de estrenar la segunda temporada del canal, y qué mejor forma de hacerlo que hablando sobre mi película favorita de todos los tiempos, Alien el octavo pasajero, que es como se conoce aquí en España. Así que bueno, vamos a hablar sobre muchas curiosidades de la película, cómo se hicieron determinadas escenas mitiquísimas, errores de la película y bueno, un montón de secretos que hay detrás de Alien. Ahora sí, yo soy Oliver Lorenzo y comenzamos. Dan O'Bannon fue el encargado de escribir el guión. A priori ya contaba con 29 páginas escritas de un proyecto titulado Memory, el cual se convertiría más adelante en las primeras escenas de la película. Y bueno, aunque en un primer momento la película se iba a titular Starbest, O'Bannon no estaba contento con dicho título, y cuando releyó el guión se dio cuenta que había una palabra en especial que se repetía muchísimas veces, y esa era Alien. Así que tanto él como el co-creador de la historia, Ronald Shusett, les pareció un título clave para la película. Para los diferentes conceptos de la película que se incluyeron en el guión, O'Bannon tomó de referencia muchas películas. Primeramente, la persecución de una tripulación por una criatura de origen alienígena se basa en The Thing from Another World. La muerte de la tripulación uno por uno fue inspirada en Forbidden Planet. En la escena tan mítica en la que descubren el esqueleto gigante, se referenció en Planet of the Vampires, donde sucedía algo similar. Pero además de películas, también hay referencias al cuento Junkyard, en la escena en la que descubren los huevos, o Strange Relations, que sirvió muchísimo para conocer la reproducción de los alienígenas. Con el primer guión ya finalizado, Shusett y O'Bannon intentaron buscar un acuerdo con alguna productora, y fue cuando dieron con Brandywine, la cual tenía una gran vinculación con 20th Century Fox. Esta pequeña productora tenía entre sus altas esferas dos nombres muy importantes, David Giller y Walter Hill. Y os preguntaréis por qué son tan importantes. Pues bien, una vez que firmaron por su productora, tanto a Giller como a Hill no les había convencido demasiado el guión que les habían proporcionado, por lo que intentaron hacer algunas modificaciones, recortando algunas escenas que se focalizaban más en el planeta del alienígena e incluyendo algo fundamental para la película: la subtrama de Ash. Sin embargo, O'Bannon lo veía totalmente innecesario, y lo que pensaba era que ellos lo que querían realmente era no incluirlo como guionista, y aparecer ellos mismos como los creadores originales. Sin embargo, el Wright Guild of America otorgó todos los derechos del guión a Dan O'Bannon, y la historia también a él y al propio Shusett, apareciendo en los créditos iniciales David Giller y Walter Hill junto a Gordon Carroll simplemente como los productores. Por aquella fecha la ciencia ficción no era un género predominante, por lo que las compañías no daban demasiado presupuesto a este tipo de género. Pero hubo una película que lo cambió todo por completo, y fue Star Wars, estrenada en el 1977, lo que hizo que 20th Century Fox, por aquel entonces, intentase por todos los medios encontrar alguna película que estuviese en ese tipo de género, que ahora estaba subiendo como la espuma. Y la única película que tenía en su cajón sobre naves espaciales era la propia Alien. Así que recibió el ok de la compañía, contando con 4,2 millones de dólares como presupuesto. Ahora, lógicamente, tocaba buscar un buen director que estuviese a la altura de la película. En un primer momento era el propio O'Bannon el que estaba muy interesado en hacerse con la dirección de la película. Sin embargo, fue la propia Fox la que pensó en Hill. Sin embargo, él no se sentía cómodo con el tema de los efectos especiales, y aunque sonaron nombres como Peter Yates, Jack Clayton y Robert Aldrich, decidieron que el indicado era Riley Scott, después de haber visto su primer largometraje The Duelist, y el propio Scott no se lo pensó ni dos veces. Las influencias cinematográficas para que Riley Scott hiciese Alien el octavo pasajero fueron Star Wars Episodio 4 y 2001 Una Odisea del Espacio. De ambas, la verdad que se quedó fascinado por la forma en la que veían el espacio. Y también La Matanza de Texas le sirvió de inspiración para saber muy bien cómo tratar el terror. En total, la producción llevó 14 semanas, algo demasiado precipitado. Esto en parte fue por la gran tensión que había en el ambiente por dos temas principales. El primero, lógicamente, era por el bajo presupuesto con el que contaba Riley para hacer todo lo que él quería. Y segundo, también porque todos los días los productores y ejecutivos se presentaban en el plató para que Riley comenzase a grabar cuanto antes, por lo que él tuvo poquísimo tiempo para definir la estética de la película. Scott estaba desesperado porque los números encajasen con lo que él tenía
tenía planeado, ya que bajo ningún concepto quería desechar la calidad de los diseños. Pero ¿cómo consiguió mayor presupuesto el director? Scott creó guiones gráficos, lo conocido como storyboards, con todo tipo de detalles que envió directamente a 20th Century Fox, y que viesen así el potencial de la película, a la que ellos denominaban como el tiburón del espacio. Y esto hizo que Fox le concediese directamente el doble de presupuesto. Además, Riley era tan minucioso que les proporcionó a cada actor unas 5 o 6 hojas sobre muchísimos detalles de sus personajes, desde los miembros de su familia, sus raíces, sus antecedentes, un trabajo que impresionó muchísimo a los actores, ya que no era muy habitual por parte de los directores, y esto ayudó muchísimo a poder mimetizarse con los personajes. Pese a que el reparto cuenta con 2 mujeres y 5 hombres, en el guión original no se especificaba para nada el género de cada personaje, por lo que para el casting podían contratar tanto a hombres como mujeres para cada rol, pero algo que sí que tenían claro era que la edad de los actores que los encarnasen tendrían que ser lo suficientemente acorde para emular ser unos trabajadores reales y no simples aventureros. Para que os hagáis una idea, el mayor de todos era Harry Dean con 53 años, mientras que la menor era la propia Sigourney Weaver con 29 años. Aunque alguien que rechazó el papel del Capitán Dallas fue el internacionalmente conocido Harrison Ford, ya que en aquella época también era muy conocido por su papel en Star Wars. Por otro lado, Riley pensó desde un primer momento que la encargada de darle vida a la propia Ripley fuese Sigourney, pero también pensó en Meryl Streep. No obstante, ella se encontraba de luto por la muerte de un compañero. Sigourney venía de haber trabajado en pequeñas producciones de obras teatrales, y para ella fue todo un shock encontrarse con esos decorados que, como ella misma definía, eran preciosos y majestuosos. Pero algo que sí que tuvo clarísimo Riley para darle el papel a Sigourney era que quería ver otra visión totalmente diferente a la típica figura de la mujer de la época, ya que quería hacerla toda una heroína y no que fuese salvada por un héroe. Aunque he de deciros que la actriz tuvo un contratiempo bastante gracioso cuando llegó a la filmación, y es que en un primer momento, cuando le hicieron pruebas junto al gato, la actriz vio que tenía la cara llena de rojeces. Sin embargo, ella no le quiso decir nada al director porque pensaba que era más fácil sustituirla a ella que al propio felino, ya que detrás de él se encuentran 4 gatos diferentes. Pero más tarde fue cuando se dio cuenta que lo que realmente hacía que provocase este tipo de reacción era la mezcla entre glicerina, que usaban para dar ese aspecto de sudor, junto con los pelos de gato, por lo que después de decírselo a Scott, lo que hicieron fue eliminar la glicerina en las escenas que compartía Sigourney con John. La película se rodó en los estudios Shepperton, los cuales se encuentran a las afueras de Londres y que también sirvieron para grabar algunas secuencias del documental de la banda de rock The Who. Allí se hicieron 3 tipos de escenarios: la superficie del planeta alienígena, los exteriores de la nave espacial y los interiores del Nostromo. Para los interiores, el plató en sí se había hecho de una forma que daba la sensación de mucha claustrofobia. Cada escenario de la nave conectaba entre sí, y para salir de ella tenías que atravesarla de punta a punta. Cuando estaban allí dentro no había nada que diese al exterior, contribuyendo al realismo del film. Tal fue el punto que cada actor cuando grababa pensaba que se iba a encontrar en cada esquina al propio alien. Aunque para que los pasillos pareciesen más largos, a Riley se le ocurrió una idea muy ingeniosa, y fue colocar en medio de ellos unos espejos que daban mayor profundidad. Pero lo más difícil de grabar en este escenario fue la iluminación de cada plano, ya que era un sitio muy pequeño y oscuro. Además de que casi toda la película se grabó con la cámara al hombro, siendo el 80% de las veces el encargado de hacerlo el propio Riley Scott. Y aunque los storyboards proporcionados por el propio Riley ayudó muchísimo a saber cómo iluminar cada plano, esto fue algo súper difícil. Pero para muchos lo más fascinante fue ver cómo en un plató se creó un auténtico desierto como base del planeta del alienígena, contando con toneladas de arena, yeso, fibras de vidrio, roca y gravilla, que ayudaron muchísimo al aspecto final. Durante muchas partes de la película, los personajes utilizan los trajes espaciales, que quiero que sepáis todos los entresijos que esconden porque no es moco de pavo.
El encargado de diseñar los trajes fue John Molo, los cuales eran bastante grandes y estaban totalmente acolchados y forrados de nylon, que les recordaba muchísimo a los jugadores de rugby. Los cascos que llevan tenían unas bombonas de dióxido de carbono que literalmente desprendían humo, acompañado de unos guantes de hockey y botas acolchadas. Claramente estos trajes no se habían diseñado de forma adecuada, ya que en muchas ocasiones cuando estaban los actores en ellos llegaban a respirar el propio dióxido de carbono. Esto hizo que cada uno de los actores se desmayase en múltiples ocasiones, por lo que para cada grabación lo que hicieron fue tener a una enfermera que les proporcionase una bombona de oxígeno. Pero la grabación que lo cambió todo fue en la que se encuentran en el tren de aterrizaje, ya que el director consideraba que si usaba los actores reales podía verse el espacio como muy pequeño, por lo que en estas escenas usó tanto a sus dos hijos y también al hijo del cámara de la película. Y fue cuando ellos se pusieron los trajes, mucho más pequeños claramente, cuando los niños también se comenzaban a desmayar a los pocos minutos. Esto hizo que se modificasen algunas partes del traje e incluso se llegase a hacer algún tipo de filtración para que pudiese expulsar todo el humo que contenían los cascos. Después de ejecutar a Ash, la cabeza que se ve es articulada. Aquí lo que usaron para crear el interior del robot fue una mezcla entre caviar, pasta e incluso también canicas, y lo llegaron incluso a empapar de leche, lo cual también expulsaba el propio Ash, siendo en esta ocasión la propia cabeza del actor. Pero también se usó una cabeza de goma. Claro, vosotros tenéis que pensar que en aquella época el látex que había no era demasiado resistente, entonces en algunas escenas finales vemos como esa cabeza está encogida, y aunque querían tener otro prototipo acorde, esto fue imposible debido al presupuesto, y es cierto que lo podemos ver claramente en este plano. He de reconocer que esta escena es una de mis favoritas de la película, y seguramente alguna vez te preguntaste que cómo se hicieron los huevos. Pues bien, primeramente para el exterior lo que hicieron fue invertir la escena para que así diese la sensación de que la sangre se desplazaba hacia arriba, haciendo que todavía parezca más espeluznante. Respecto a la abertura de la parte superior, los sonidos que quiso emular Jimmy Schreil fueron el de las vísceras. Su contenido interno se hizo de fibra de vidrio, con mayor proporción de fibra que de vidrio, lo que hizo que el huevo tuviese esa transparencia tan bonita. Para el movimiento que se produce en el interior, al principio usaron un palo, pero se veía realmente ridículo, por lo que fue el propio director el que usó sus manos con unos guantes para emular este movimiento. Y para las entrañas del huevo lo que usaron fue un estómago de vaca. Pero es curioso saber que los primeros bocetos que hizo Giger sobre el alien que sale disparado eran bien diferentes a lo que vemos finalmente en la pantalla, ya que hizo un alien muchísimo más grande y la cola cuando salía se retorcía, emulando muy bien las cajas sorpresa. Vale, y exactamente la cantidad de huevos que se usaron para hacer esta escena fueron 130. Por otro lado, para las luces de la escena, simplemente usaron unas luces láser de color azul. Y aquí, cuando examinan el interior de esta peculiar criatura, el director encargó para crear las entrañas en una pescadería local desde almejas, ostras, incluso caviar otra vez, acompañado de los riñones y otros elementos de los pescados, consiguiendo la estructura interna de la criatura. La escena más recordada de la película seguramente sea en la que el alien sale del interior de un miembro de la tripulación. Pues bien, ¿queréis saber en qué se basaron para crearla? El propio Giger se apoyó en la obra pintada por Francis Bacon titulada 3 estudios para figuras en la base de una crucifixión, para la creación de la criatura. En el primer boceto, como él dice, parecía un pollo desplumado, y al hacerlo más grande parecía un dinosaurio en miniatura, por lo que optó por cortarle directamente las patas. Una vez que los demás tripulantes ponen a Kane en la mesa, se cortó la escena para poder sustituir el cuerpo de John Hurt por uno creado para la ocasión, del cual salía el alien. El cuerpo real del actor se encontraba debajo de la propia mesa, al igual que Roger Deakins, quien fue el encargado de crear a esta criatura final, que estaba también debajo de la mesa y que ayudó a empujar la criatura hacia arriba. Además, también otro trabajador ayudó a mover la boca. Lo que no sabían los actores era que cuando saliese el alien del cuerpo de Kane se iban a usar unos pequeños explosivos, creando una fuerte explosión y que acabarían cubiertos de sangre, por lo que esto se grabó en una sola toma y la reacción es tal cual la vemos en la película. Siguiendo con la creación del alien final, lo que tenían claro era que no querían bajo ningún concepto que tuviese ni escamas
ni garras ni tampoco colmillos, por lo que usaron desde tubos de varios vehículos Rolls-Royce hasta las propias vértebras de las serpientes para el resultado final. El mecanismo que tenía la boca cuenta con 3 procesos diferentes. El primero se limita a abrir la boca, el segundo se encarga de sacar la lengua y el tercero, que para mí es el mejor, ayuda muchísimo a poder sacar esa segunda boca del interior del alien. Para el movimiento del alien, el seleccionado fue Bolaji Badejo, perfecto para el papel por su gran estatura de más de 2 metros y su delgada complexión. Para dicho papel no se hizo un casting en sí, o sea, no se hizo una convocatoria, pero lo que sí que hicieron fue probar, por ejemplo, con gente de circo. Se introdujo dentro del cuerpo como 2 o 3 personas, pero vieron que quedaba muy mal. Y fue por casualidad cuando el director de casting encontró a Bolaji en un pub, lo que hizo que se quedase impresionado y que él directamente lo contratase. Él tenía que usar para dar vida al xenomorfo un traje que era tan fino como un preservativo pero duro como el nylon, y para que sus movimientos fuesen lentos y creíbles estuvo yendo durante más de un mes a clases tanto de tai chi como de mímica, mientras que para las escenas en las que desciende de las cadenas se usó a un gimnasta profesional. Sin embargo, el tiempo en pantalla de esta última versión del Alien es de tan solo 4 minutos. Y si os dais cuenta, en muchas de las ocasiones se usan primeros planos, ya que Ridley no quería grabar a la criatura en conjunto, para no dar la idea de que podía haber un humano detrás. A ver, la película es una obra maestra y es mi favorita, pero también, como todas las películas, tiene algún fallo, así que os voy a mostrar algunos de ellos. Ya cuando nos introducen en los exteriores del Nostromo, podemos observar cómo las estrellas del fondo están fijas durante todo el rato, a pesar de que la nave se ve en diferentes ángulos. Pero ya en el interior nos encontramos un juguete de un pájaro. Pero es que quien conozca su funcionamiento sabrá que para que funcione necesita agua, pero si han estado un largo tiempo en invernación, ¿cómo es posible esto? Literalmente el agua se tendría que evaporar hace muchísimo tiempo. Fíjate en esta luz de aquí. Cuando entra Dallas a la sala en la que se encuentra Madre, la luz está apagada, pero en el siguiente plano se enciende por arte de magia. ¿Os acordáis que os dije que Riley usó espejos para que los pasillos tuviesen mayor profundidad, verdad? Pues bien, cuando Brett y Parker caminan sobre uno de los pasillos, vemos su reflejo en uno de los espejos. A ver, aquí hay un error bastante relevante, porque cuando Dallas, Kane y Lambert están dentro de la nave del alien, del lado izquierdo viene gran cantidad de luz. Pero es que el tema es que están en una de las cámaras internas de la nave, por lo que es totalmente imposible. Pero es que además aquí Kane debajo del casco tiene una especie de capucha, pero cuando le cortan el casco no hay ni rastro de ello. Pero un claro error de continuidad es en esta escena en la que Brett está fumando, ya que podéis ver cómo el cigarrillo va cambiando de longitud de forma continua. Y mientras esto sucede, Lambert les comunica al resto que llegarán en 10 meses a la Tierra, y Ripley en cada plano aparece de diferentes formas, unas veces inclinándose hacia adelante y otras apoyadas relajadamente en la pared. Ya por la mitad de la película, Dallas toca un poco de la baba que fue dejando el alien en el suelo, pero en la siguiente escena mágicamente tiene más baba en la mano que en el suelo. Pero también mirad los auriculares de Ash, ahora los tiene, ahora no, a pesar de que está escuchando al resto comunicarse. Cuando Parker decapita a Ash, su camiseta no está rasgada. Acto seguido, después de matarlo, aparece con un rasgamiento y un imperdible que apareció de la nada. Y encima, cuando se balancea sobre él, vuelve a tener la camiseta bien. Ripley quiere abortar la cuenta regresiva de la nave, por lo que va directamente a las instrucciones. Pero es que literal, que no son las instrucciones de cancelación, sino las mismas instrucciones de detonación, pero traducidas al francés. Vale, ahora quiero que os fijéis en las hachas que hay detrás de Ripley. Ahí vemos cómo hay 3. Cambiamos de plano y ahora falta una, pero es que al final cuando se pone el casco solamente hay una. Bueno, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, que la verdad es uno de los más especiales para mí. Y me encantaría que me dejaseis también en los comentarios alguna película que os gustaría ver en el canal. Yo me despido, nos vemos en próximos vídeos Curiosities.